Sí, bien, bien, perfecto. ¿Qué pasó en la nariz, doctor? Bueno, hoy día, como la idea es hablar de medicina de avanzada, traer novedades y todo eso, hoy día traigo un tratamiento poco convencional, pero muy conocido en realidad, ¿Ya? que es en este caso, inhalación de hidrógeno. ¿Ya? Inhalación de hidrógeno. Claro. A ver, ¿por qué es un tratamiento? En realidad, bueno, lo que pasa es que el hidrógeno es la molécula más frecuente en el universo y además la más pequeña. Y por ejemplo, es una de las moléculas que forman el agua. O sea, el agua es H2O, son dos moléculas de hidrógeno y de agua. Por lo tanto, es una molécula de relativo fácil acceso, digamos. Y con esta maquinita que yo tengo aquí al lado, lo que estoy haciendo precisamente ahora es respirando hidrógeno. Pareciera, doctor, que el hidrógeno está también en la esencia, ¿no es cierto?, en las entrañas de muchos tratamientos modernos, antienvejecimiento o regenerativos, ¿no? Exacto, y eso tiene que ver por, tal como te decía, es la molécula más pequeña, es la más frecuente, que es de fácil acceso con una maquinita y poniéndose esto, y no es tóxico. Ya. Si es inflamable hay que tener cuidado porque cuando está a una concentración mayor al 4% puede ser inflamable, pero el oxígeno también es inflamable. De hecho, cuando uno hace un asadito y le tira vientito, es precisamente para aumentar el oxígeno. Por lo tanto, tampoco es una cosa complicada y como no es tóxico, yo lo puedo respirar fácilmente 1 hora. Se sabe de personas que lo respiran hasta 7 horas y no les pasa nada. Y la verdad es que, claro, como no es un medicamento, esto es un complemento a los tratamientos. Tiene 3 funciones fundamentalmente el hidrógeno, dentro de las muchas que tiene. Una es un excelente antiinflamatorio, ¿ya? Segundo, es un antioxidante, probablemente eso es la parte más importante que tiene. Sabemos que en general los humanos nos oxidamos, casi todas las enfermedades crónicas degenerativas están asociadas a aumento de los radicales libres que se llaman, que son los que nos oxidan. Y el organismo, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo tener estas capacidades. Hemos hablado antes, por ejemplo, de vitaminas que son antioxidantes, del glutatión, del ácido alfa-lipoico, el mismo oxígeno, dependiendo cómo uno lo utilice, porque obviamente tiene un efecto oxidante, pero de repente como uno lo utilice puede tener también efecto antioxidante, por ejemplo, en las cámaras hiperbáricas. Y la tercera función que tiene el hidrógeno es también antiapoptótico. ¿Qué es la apoptosis? Es lo que se conoce como muerte celular programada. Se sabe que las células, a medida que van envejeciendo y para evitar, por ejemplo, un riesgo de cáncer, las células se destruyen, se mueren, ¿ya? Y eso es lo que se llama apoptosis, fue descubierto en la medicina, este efecto que tienen, que ojalá las células, una vez que alcancen un cierto estado, ya dejen de producir el ciclo celular y se mueren, y eso es lo que se conoce como apoptosis. Entonces, el hidrógeno también nos ayuda a destruir este tipo de células que ya están envejecidas y que se pueden transformar incluso en cancerosas. ¿Qué son las 3R? Raúl Ríos Rítale. No, en realidad tiene que ver un poco con esto de la medicina regenerativa, que es restaurar, reparar y regenerar, que nosotros debemos tenerlo dentro de la... Así que me pareció súper interesante. Muchas personas hablan de esto, de las 3R en medicina, que es reparar, restaurar y regenerar. Y en este caso es como mi nombre en realidad, pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿en qué patología se ha utilizado? Incluso antienvejecimiento, por como sus efectos que tienen digamos, envejecimiento, y hay más de 1000 trabajos publicados, ¿ya? Y aquí tengo uno muy interesante que es una revisión, digamos que ya desde el año 2007 se empezó a usar por estos efectos y, por ejemplo, está estudiado, un poco la idea para que vean que hay trabajos científicos de esto, está estudiado precisamente qué moléculas produce, a cuáles altera y en qué enfermedades. Bueno, desde personas sanas que quieren mejorar su envejecimiento, que lo hemos hablado muchas veces, como pueden ver yo llevo ya un rato respirando, no me pasa nada. Ni un problema. ¿Ya? No, no pasa nada. No, pero ni un problema. No, nada. Y uno siente un pequeño, digamos, pero puedes seguir hablando, conversando. Exacto, por lo tanto tú puedes estar en la casa trabajando, viendo televisión y hacerlo. Esto, de hecho, por ejemplo, a veces es complicado para personas que no conocen estos mecanismos utilizarlo ellos mismos, pero también se puede hidrogenar el agua, por ejemplo, ¿ya? Y de hecho hay botellas que venden en el comercio, Sí, pues, que tú puedes hidrogenar agua y tomar agua hidrogenada. Sí,
te puedes poner en la piel también, incluso Era la última desmancha. novedad en un festival de música Ah, ya. importante, agua hidrogenada. Claro, exacto. Por lo tanto, y como te digo, hay muchos trabajos. Yo aquí, por ejemplo, estaba revisando el otro día, como les decía, existen más de 1000 trabajos y por lo menos el 30-40% de esos son en cáncer, en pacientes con cáncer. Aquí tengo uno, por ejemplo, que dice, el hidrógeno inhibe la proliferación y migración de células en cáncer gástrico, ¿ya? El hidrógeno en cáncer gástrico en general, ¿ya? El hidrógeno en el tratamiento de la terapia del cáncer de cáncer en general, ¿ya? Este es otro trabajo que también habla del hidrógeno en cáncer. Otro más de hidrógeno en cáncer, también, por ejemplo, se utiliza en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Mira, Ha demostrado resultados súper buenos e interesantes en Parkinson. Así que es una muy buena posibilidad como un complemento de terapia. No estamos hablando que el paciente abandone los tratamientos convencionales que pueden ser en la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, sino que lógico. esto, incluso los trabajos, los que más han publicado esto, fíjate, son los japoneses, ¿ya? Ellos tienen, la mayoría de los trabajos son en China, Japón, Corea, y ellos tienen muchos trabajos demostrando su utilidad, como te digo, en el cáncer, que los pacientes lo utilicen asociados porque incluso mejora los resultados de la radioterapia, ¿Ya? porque al estar el tejido con hidrógeno, con oxígeno, incorpora mejor las moléculas, la radiación, digamos, pero también evita las complicaciones de la radioterapia y qué decir de la quimioterapia, digamos. Por lo tanto, es un muy buen método complementario a los tratamientos que estamos planteando. Perfecto. Equilibra la relación ácido-base del cuerpo, evitando la propagación de virus, bacterias y hongo. Me llamó la atención eso. Eso, fíjate que es súper interesante porque hay unos trabajos que se hicieron uno de los primeros trabajos que hicieron en Japón fue precisamente el doctor Doll, que en el año 2007 utilizó en un caso de, ellos tienen un parásito que se les introduce en el hígado y les produce daño hepático. Entonces él empezó a utilizar esto por inhalación y logró destruir los parásitos que abandonaran. Imagínate. En realidad las bacterias, los virus, los hongos no le gusta mucho esto de los antioxidantes, así que ha demostrado muy buenos efectos y también hay publicaciones en el último tiempo en casos de COVID prolongado, ¿ya? Mira. Así que por todo el efecto que tiene regenerativo, antioxidante, los Que uno de los pacientes temas con... que viene, ¿ah? Se está Sí, estudiando cada vez más la generación post-COVID. post-COVID, claro, lo hemos comentado también, las células madres también sirven, pero en general yo siempre les comento, lo ideal es hacer tratamientos integrativos que ataquen varias áreas, no solo una, digamos. Las células madres, lo he comentado varias veces, son muy buenas, pero no es solo usar células madres. Al paciente hay que hacerle otros aportes también. ¿Mejora la circulación sanguínea? Absolutamente mejora la circulación sanguínea. Eso se ha visto, hay un cuadro que se llama de isquemia reperfusión, que por ejemplo también ese dentro de los primeros estudios, tal que te comenté, y también en accidente cerebrovascular. En el accidente, por ejemplo, en el infarto también se ha utilizado, porque ahí se produce este fenómeno que se llama de injuria, isquemia reperfusión. Claro. Siempre que hay, por ejemplo, una obstrucción del riego sanguíneo, ese órgano sufre una necrosis, una isquemia, una falta de sangre que llegue, falta de sangre, eso es. por ejemplo, al corazón, al cerebro, pero después el organismo libera factores que producen vasodilatación, nuevos vasos sanguíneos y además que los coágulos desaparecen, digamos, ¿ya? Pero viene después el daño por la reperfusión. Y este sistema también se ha visto que es muy efectivo en este cuadro de injuria por reperfusión. Hay estudios también en trasplante de órganos, de pulmón y de hígado. Como te digo, si uno empieza a revisar la literatura, te das cuenta que hay muchas publicaciones para muchas patologías. Síndrome metabólico como diabetes. Estaba escuchando hoy día precisamente porque estaba estudiando ¿Y todo mucho esto con el oxígeno? el tema. ¿Ah?
Y todo esto con el oxígeno. Con el hidrógeno. Perdón, con el Con el hidrógeno. hidrógeno, sí. Po. En pacientes diabéticos se ha visto que mejora la sensibilidad a la insulina. Uno de los problemas que tenemos con los pacientes diabéticos es que cada vez van creando más Claro, resistencia. igual, como bien usted dice, alternativo a. Exacto, Porque como aquí un está haciendo ya la complemento. mezcla de la insulina con el como complemento. Digamos. Claro, lo que hace, por ejemplo, es que se produce resistencia a la insulina. Todos sabemos que cada vez hay que ir aumentando la cantidad de Sí, insulina cuando los pacientes se inyectan insulina, por ejemplo, subcutánea. Y en este caso mejora la sensibilidad a la insulina. Cuando yo comento estas cosas es porque las revisé, las estudié y hay publicaciones, no es cosas que se me ocurran. Maravilloso. Doctor. ¿Ya? Entonces, estamos frente al hidrógeno que la verdad que tiene una cantidad de facultades impresionante y este aparatito es totalmente portátil. Sí, tú lo ves, es portátil, uno lo puede llevar a la casa. ¿Ah? ¿Hasta cuántas horas tiene usted para estar ahí, para quedarse ahí conectado? El programa puede terminar y seguimos mañana. No, en realidad... ¿Podríamos dejarlo acá hasta las 2 de la mañana? Sí, se puede usar perfectamente. Hay casos, por ejemplo, que usan 7 horas, se puede usar en niños porque tampoco es tóxico. Hay estudios en niños con autismo que Y ahí también... está el hidrógeno adentro. Lo que pasa es que aquí uno le pone agua ¿Ya? y se va haciendo la molécula. produce, claro, separa la molécula. De hecho, aquí dice O2, sale el oxígeno y el hidrógeno sale por esta parte que yo lo Espectacular, respiro. tremendo, ¿ah? Y además la naricera, buenísima. Eso. Ni se le corrió, le digo al tiro, ¿ah? Gracias, doctor Ríos, por venir, ¿ah? Encantado. Las bondades del hidrógeno aquí en Síganme los Buenos con el doctor Ríos. La verdad es que siempre innovando, siempre nos trae de una u otra forma lo que se está usando hoy para tenerlo al tanto también a usted, ¿no es cierto? Esa Ahí es la está. idea. ¿Y se lo Nuevas deja puesto, posibilidades no? de tratamiento. ¿Ah? ¿Se lo deja puesto? Sí. Se lo deja puesto el doctor Ríos, ¿ah? Va a salir hidrogenado. Gracias por la sintonía, por el cariño. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.